Hola, soy Natalie de la Torre. Y yo soy Mitzi Quinto, y esto es Ecos Patrimoniales, el podcast de todo y para todes, de todo patrimonio. Hola y bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Ecos Patrimoniales. Hoy estamos muy contentas. Hola, Nat. Nat. ¡Huepa, huepa! Porque tenemos otra vez manteles largos, porque tenemos a nuestro invitado, Patricio. Patricio, ¿cómo estás? Bien, súper bien. Súper. Pues bueno, hoy los saludamos desde Chile, desde la isla Boricua y desde México para conectarnos en otro episodio de Ecos Patrimoniales. Y hoy vamos a hacer la segunda parte de esta entrevista con Patricio Mora de Proyecta Memoria. La primera parte de esta entrevista la pueden encontrar en nuestros episodios y en ella nos platicó acerca de qué va este proyecto, acerca de la motivación para hacer la conservación de la memoria como una estrategia de resiliencia ante los desastres. Y bueno, pues hoy nos va a platicar más sobre su experiencia ya en campo, es decir, su experiencia ya trabajando con personas, trabajando con líderes comunitarios, trabajando con instituciones en diferentes países latinoamericanos. Entonces, bueno, Patricio, un poco para empezar y que nos puedas ir contando. Tengo entendido que tú has trabajado con México, Perú y en Chile, ¿verdad? Sí, eso fue, bueno, para el terremoto que sufrió México en el 2017, bueno, los dos terremotos que fueron tanto el 7 como el 19 de septiembre, y nosotros tuvimos la oportunidad de viajar para asesorar en el tema del manejo de los escombros simbólicos tras este terremoto. Y en Perú nosotros trabajamos conmemorando un terremoto como el gran terremoto de Lima de 1746, que fuimos a conmemorar también allá en Perú. Sí. Wow. Oye, ¿y cómo fuiste contactado por México? O sea, platícanos un poco cómo llegaste tú al istmo de Tehuantepec. Mira, justo habiendo unos amigos en común entre la Casa de la Ciudad en Oaxaca, como trabajaban mucho el tema de la movilidad, el tema de la bicicleta, justo un amigo que es activista acá en Chile relacionado a la bicicleta, hizo el nexo, como que dijo, oye, en Oaxaca están pidiendo mucha ayuda sobre el manejo de los escombros, y ahí hizo el nexo con Claudina de Gives, que es una arquitecta que trabajaba en la Casa de la Ciudad, de la Fundación Alfredo Harp, y nos invitan al mes, después de haber conmemorado como el primer mes de lo que fue el terremoto en México, y tuvimos la oportunidad de visitar muchos lugares, y estaba pasando lo mismo que ocurrió en Chile para el terremoto del 2010, que se empezó a penalizar el tema del adobe o la construcción en tierra cruda. Muchas de estas viviendas se estaban demoliendo por miedo, porque creían que no se podía mantener, o una grieta en la fachada podían creer que era un daño estructural. Entonces nosotros también fuimos a contar como la experiencia en Chile, que lamentablemente mucho de ese patrimonio se demolió, cuando el culpable no era el material, sino el cómo se mantenía, que era factible de preservar. Y además, dentro de todas las viviendas que fueron destruidas tras el terremoto, fomentamos una iniciativa que se llama los hospitales de escombros simbólicicos, que son me gusta cómo privados, suena eso. Sí, hospitales en el sentido de que el material o la vivienda está en un estado, en otro estado como casi como enfermo, pero que se puede sanar y que se puede reutilizar. Entonces, son espacios que pueden ser dentro de un mismo patio en una vivienda, o pueden estar en un terreno fiscal, público, donde se clasifican los escombros según su materialidad, los tamaños, y en base a eso se puede después reutilizar en una reconstrucción, tanto en espacios públicos como en viviendas. Entonces la idea era plantear como, oye, en verdad no tiren los escombros cerca del río como si fuesen montaña, sino que en verdad esto se puede reutilizar, las tejas, los ladrillos. Nosotros fuimos a Iztaltepec, donde se genera un tipo de ladrillo que es súper bueno, y cuando se empezaron a demoler las viviendas, perfectamente ese ladrillo se podía reutilizar en futuras reconstrucciones. Entonces la idea esa fue como, y se generaron incluso hospitales de escombro dentro de viviendas, en los patios, donde no todo se fue hacia un vertedero, sino que la idea era poder proteger ese material para ser reutilizado en el futuro.
Y pregunta que te hago, ¿cómo tú inicias esa conversación con personas? Plantarles la idea de, oye, vamos a hacer un hospital de escombros. Y es ir, tú sabes, explicándole todo esto que ya tú nos habías explicado de la memoria de esa acción y vamos a volver a utilizar los escombros. ¿Cómo inicia eso? Bueno, principalmente nosotros sacamos una publicación que mostramos cómo se podían reutilizar los escombros simbólicos en el espacio público. Entonces, yo creo que eso le interesó mucho, como que ya había una experiencia tangible, entendiendo que Chile es uno de los países más sísmicos del mundo. Nosotros también habíamos desarrollado una guía de manejo de los escombros en hospitales de escombros, valga la redundancia. Entonces, damos ciertos criterios de cómo hay que tener criterios medioambientales, no colocarlo en humedales, no en pendiente, tener la consideración que en la etapa de emergencia muchos de estos sitios pueden ser utilizados como vivienda temporal. Entonces, tener claro de que a lo mejor estos hospitales tienen que estar en un lugar estratégico y que incluso como infraestructura urbana deberían estar en todas las ciudades. Todas las ciudades generan escombro, independiente si es a través de un desastre socionatural, y que perfectamente este material cualquier persona pueda ir a buscar una madera, puede buscar ladrillo, que estén en buen estado y que se puedan reutilizar. Entonces, eso nosotros planteamos, como que ojalá fuese una infraestructura urbana, y lo que hicimos con los chicos de la Casa de la Ciudad en Oaxaca fue principalmente ir a capacitar a juntas de vecinos, a hablar con el colegio de arquitectos, con las universidades, para que entendieran de que el escombro no era basura, sino que era un elemento que podía representar identidad y que además con una mirada muy sustentable y no, principalmente como les comentaba, no verlo como basura. Claro. Oye, y me gusta mucho este concepto de reutilizar porque justamente de eso se trata, ¿no? En lugar, es como una bolsa de basura de plástico, en lugar de que la uses una vez y la tires, es úsalas cuantas veces sea posible para que agote su vida útil, ¿no? Entonces Exacto. es como lo mismo. Y ahorita también pensaba como en estas bibliotecas de, no sé, como de materiales que es como, bueno, este concepto que también es como muy vanguardista, de que a lo mejor tú necesitas una herramienta, no la tienes, pero vas a esta biblioteca de materiales y alguien tiene una herramienta que tú necesitas, la usas, pero no, es como también un intercambio y a nivel de comunidad, pues también genera muchos lazos, ¿no? Sí, bueno, a nosotros nos ocurrió en Chile de que había un caso que siempre lo nombramos, que el campanario de Arauco, al sur de Concepción, casi a la mitad de Chile, y ese campanario había sufrido muchos terremotos, incluso se cayó la iglesia y solamente quedó este elemento vertical en una ciudad donde solamente son 2 pisos, entonces era un elemento, un hito muy importante dentro de la ciudad. Y se cae tras el terremoto y lo que comenzó a hacer la gente fue a recoger escombros, nosotros por eso llamamos escombros simbólicos, de este campanario para llevarlo a sus casas, o incluso gente empezó a tallar sobre los escombros la forma del campanario, hasta incluso depositarlo en los lugares de los cementerios donde estaban sus seres queridos. Entonces, ese escombro, por eso nosotros planteamos que el escombro ya no es basura, sino que tiene una identidad, tiene un valor simbólico, que representa las memorias que vivieron esas familias, se casaron, se bautizaron en ese espacio. Entonces, eso mismo ocurre con las viviendas, como que no puede ser que de un momento a otro se cae tu vivienda y creas que ese ladrillo o ese adobe es basura, sino que también es un testimonio tangible de lo que tú viviste durante mucho tiempo. Entonces, es darle valor, valor simbólico y que tiene un impacto positivo, económico. Entonces, son un sinfín de cosas que, principalmente en Chile o en Latinoamérica, que sufrimos de constantes terremotos, debiésemos estar siempre pensando en esa visión de la reutilización de estos materiales, que incluso en Europa se dio tras la Segunda Guerra Mundial. Varsovia o incluso Berlín hicieron cerros de escombros como un tema más paisajístico, etc. Pero lo interesante es ver lo que tiene esa posibilidad dentro de la arquitectura, dentro del espacio público, y lo que nosotros como fundación surge principalmente porque nuestra idea era reutilizar escombros patrimoniales, escombros simbólicos en el espacio público, como una forma de crear plazas, parques con esos
con esa antigua iglesia o con esa antigua casa, pero en un lugar de todo. Entonces eso fue justamente como lo que fuimos a predicar, como a predicar, México. me encanta. Sí. Oye, Sí. de Así verdad, como, qué brutal. Conviértanse el escombro simbólico. Así como. ¿Sabes? Ya escucharon, gente, conviértanse al escombro simbólico. ¿Sabes qué vamos a hacer de estas placas aquí en México? Hay unas hojitas que venden así que dice como este hogar es católico, ¿no? ¿No los han visto? No sé si hay en sus países, pero en el mío sí. Ok, Bueno, no sabía. sí, hay unas plaquitas que dice este hogar es católico y aquí predicamos y bueno, tiene toda una información y se pone en las puertas para que las personas que van pasando sepan como que ahí no vayas a predicar otra palabra, ¿no? Entonces, esto vamos a hacerlo con prediquemos el escombro histórico. Simbólico. Eso, simbólico. Simbólico, Sí, muy bien. está buena la idea. Entonces, ok, eso fue en México. Y entonces, ¿cómo tú terminaste en Perú? ¿Fue igual a través de un nexo de otra persona? ¿Qué fue lo que pasó en Perú que te impulsó, te llamó a ir allá? Bueno, Perú fue porque participamos de un encuentro latinoamericano de placemaking que se desarrolló, el año pasado, y lo que pasó fue que nosotros íbamos con la idea también de Proyecto Memoria, porque además de trabajar con los escombros, hacemos estas intervenciones urbanas efímeras como urbanismo táctico, donde hacemos sonar las campanas en toda la ciudad, la sirena en el momento exacto cuando ocurre un desastre, o pintamos las calles con los hipocentros como para poner un foco en el lugar histórico que ocurrió tal terremoto. Entonces, presentamos esa propuesta en este encuentro y de ahí como que los amigos de Lima Como Vamos, que es una ONG que lleva bastante tiempo allá, nos propuso, oye, ¿sabes qué? Acá hay un terremoto que fue muy importante, que es el de 1746, donde se destruyó, por ejemplo, la Catedral de Lima, un sinfín de... hubo mucha destrucción y lo que pasó fue que en Lima, como también lo comentábamos en el podcast anterior, es que es súper, súper católico y también tienen, por ejemplo, un Cristo que se llama el Cristo, el Señor de los Temblores, que sí, que también lo asocian. No sabía eso. Sí, también lo asocian a que él fue como el que generó este terremoto y lo sacan a pasear justamente en la misma fecha del terremoto, que es una fiesta cultural como súper importante en Lima. Y acá en Chile, por ejemplo, también hay un caso que se llama el Cristo de Mayo, porque hubo un terremoto también en mayo, y también se le asocia a eso. Por eso, bueno, somos países colonizados, el tema de la iglesia, la culpa, castigo divino, el desastre, etcétera, como les comentaba anteriormente, y bueno, que se da en muchos lugares, y en base a eso nosotros también fuimos como a predicar lo otro, sino que... Oye, la palabra esto no es un castigo divino, sino que esto es ciencia. Nosotros somos culpables de que si nos emplazamos en zonas de riesgo y hicimos algunas rutas dentro de la ciudad, hicimos varias rutas, hicimos una ruta también por el lugar de Callao, que es un sector que si llega a haber un tsunami, casi la gran mayoría de todo ese sector desaparece. Entonces, lo que íbamos haciendo en el recorrido, íbamos evidenciando la altura de donde supuestamente podía llegar una ola, con los edificios que están alrededor. También nos explicaban los mismos vecinos sobre este terremoto que también generó un tsunami, que había llegado un barco a tal punto en el sector de Callao. Entonces hay una niñita en ese lugar en relación al barco que había llegado por el tsunami, y así. Entonces lo interesante fue que mezclamos muchas organizaciones, hicimos recorrido en bicicleta, utilizamos también la tecnología del código QR, entonces íbamos parando por diferentes lugares y la gente le iba sacando fotos al código QR y te mostraba cómo ese espacio había sufrido el terremoto, y también actores locales explicaban sobre la historia de ese lugar. Entonces fue bien interesante, sí, fue súper interesante porque nos interesaba mucho eso de relevar que esto es ciencia, hay que ojalá mezclar ciencia y arte y cultura, como que esas dos mezclas son súper interesantes
en la manera de fomentar la gestión del riesgo, y no quedarnos en ese tema de que solamente es un castigo divino y que por nuestros pecados, etcétera, sino que... Claro, sí, por mi culpa, ¿no? Exacto, sí. Sí, pero mira qué interesante también eso porque, bueno, algo que hemos platicado aquí también es cómo las respuestas, bueno, hacia la naturaleza, hacia este mundo vivo que nos rodea, al cual pertenecemos, pues son culturales, ¿no? Y de ahí la idea de que hay que replantearnos si de verdad la naturaleza está en contra de nosotros y entonces manda un huracán o manda, ya sabes, la explosión, el deslave, en fin. Pues no, ¿no? Ahí es como pensarlo todo desde el antropocentrismo, donde nosotros somos el centro de todo y donde me gusta mucho esta frase célebre de las humanidades ambientales que estudian justamente estas conexiones entre el entorno y la cultura y las respuestas humanas a la naturaleza, ¿no? Y entonces una dice, pues es que la naturaleza no es un background pasivo para el drama humano, ¿no? O sea, Sí. y me parece maravillosa porque sí, o sea, no es como que nos quieren hacer algo, ¿no? No es como, ah, sí, te quiero tirar tu casa o sí, quiero que se te inunde tu patio. Pues no. Y justo como mencionas estos ejemplos que nos parecen muy, muy interesantes y pertinentes, se asocia la religión con los eventos fenomenológicos, ¿no? Y eso es otro tema de investigación que, bueno, a mí me interesa mucho y que estoy tratando también como de entender en el contexto en México. Entonces me parece siempre muy, pues sí, muy valioso cuando puedo ver otros contextos latinoamericanos y también, ¿qué será? Pues con estos sincretismos, ¿no? Entre diferentes, los católicos, pero con los movimientos todavía indígenas y ver cómo se entienden el universo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por estos ejemplos. Algo que queríamos preguntarte es, bueno, ok, toda esta magia que nos estás contando, porque realmente Natalie y yo estamos como, wow, esto es maravilloso. Sí. O sea, o sea, no puede ser solo tú, tu equipo está construido de cuántas personas, cómo le hacen, por ejemplo, para lo del QR, para todo esto. Sí, mira, en el equipo somos alrededor de 7 personas. Lo interesante es que somos bien interdisciplinarios. Hay desde el ámbito de las ciencias sociales, periodistas, diseñadores. Y entre eso, bueno, está Isla Vaso Alto, que es la cofundadora conmigo de la fundación. Está Camila Wirchin, que ya es arquitecta, ya está encargada en la ciudad, de la región de Los Ríos, en el sur de Chile, como coordinadora, donde hay muchos proyectos. Principalmente relacionado al terremoto de 1960, que es el terremoto más grande registrado en el mundo, y estamos haciendo un trabajo súper interesante con el Ministerio de las Culturas, como un trabajo permanente por varios años sobre ese terremoto. Está Daniela García, también es arquitecta, Víctor Orellana, él trabajó como en el Sistema Nacional de Emergencia, y está en la Fundación. Y así, bueno, Roberto Manríquez también, él es historiador, periodista. Es un grupo súper interdisciplinario, y lo interesante es que, bueno, ya llevamos 10 años y casi el mismo grupo, como que incluso eso es lo interesante, somos amigos. Entonces yo creo que eso es como lo rico de estos trabajos, porque uno, bueno, el ser fundación, la gran mayoría, muchos de los proyectos son voluntarios, entonces hay como una convicción diferente a cualquier trabajo, pero claramente nos encanta como la reacción que tiene la gente, los vecinos sobre ciertas experiencias, cuando se emocionan sobre ciertas memorias relacionadas cuando le contaban sus papás de ciertos eventos, de acciones de solidaridad que surgen tras los terremotos, que eso es lo que más relevamos, como siempre esas experiencias de resiliencia, las innovaciones que se generan tras los terremotos o los desastres socionaturales. Y eso es lo que a la gente le hace clic, como, oye, en verdad, esto es súper importante, incluso ahora con la pandemia, como son tan necesarias estas memorias de resiliencia, que es lo que estamos viviendo ahora, como tras la pandemia, incluso con la emergencia climática. Wow, sí, totalmente. Exacto. Y me encanta que menciones, ¿verdad? Lo importante y lo bonito y lo fructífero que es trabajar en un equipo con gente que más allá de ser colegas son amigos.
Entonces eso lo encontré Sí. bien bonito porque, actually, eso fue lo mismo que sentí cuando empecé a hacer el podcast con Mitzi. Fue como que, ay, en verdad esto no es tanto Ay. trabajo, porque es como que, ay, la paso tan bien, es como que tan chilling, y uno disfruta, aprende, y gusta, ¿no? Definitivamente da gusto hacer este tipo de cosas. Y de lo otro que Sí. quería comentar que me gustó mucho fue el énfasis que diste, ¿verdad? Explicando sobre todo esto, en lo importante de tener un equipo interdisciplinario, o sea, tiene gente que diseña, o sea, eso de la tecnología QR me voló los sesos, es como que, wow, ¿cómo nunca se me hubiese ocurrido a mí hacer algo así? Y todo esto de utilizar el arte, la literatura y la cultura para tú poder comunicar estos ciertos factores, información importante acerca del manejo de riesgo y de los escombros. Y lo difícil que debió ser en Perú es lo que yo estoy pensando, ¿no? Porque estamos hablando de una población que es bien católica o cristiana y que si piensan que es un castigo divino, a mí lo primero que pienso es, wow, qué difícil o qué obstáculos tuvieron que ustedes enfrentar para ir poco a poco diciendo, oye, no, esto es ciencia, etcétera. Y también me acuerdo no sé si ustedes han leído el cuento cortito que se llama La deriva de Horacio Quiroga. No, yo no lo No, conozco. pues se los No. recomiendo. Pues Horacio Quiroga hizo este cuentito cortito, que es literalmente él cuestionándose esta cuestión de el hombre versus la naturaleza. Wow. Es todo como una serpiente lo muerde. Mira, lo pica, mira qué mal estoy. Y anyways, y es verdad, y es toda esta, o sea, y eso lo que quiero ver es que desde la misma literatura, hace muchos años atrás, ya los seres humanos nos estamos planteando por qué esta dinámica entre el ser humano y la naturaleza. A veces pensamos y sentimos que es como una batalla de boxeo, ¿me entiendes? Como que you versus me, ¿quién da más duro? ¿Quién da primero? Claro. Y mucho Cuando tiene que debería ver. ser algo que se No, no, conecta, como que claro. estamos súper conectados, somos lo Sí, mismo. Exactamente. formamos Mm. parte de lo mismo que es el mismo planeta. O sea, me gusta también muchos de estos memes que dicen como there's no plan B, there's no planet B. O sea, no hay otro planeta al cual irnos por si no nos sale bien este, ¿no? Y creo que de ahí viene esto de la cultura de prevención. Algo que también queríamos preguntarte, Patricio, es ¿cómo ha sido tu experiencia lidiando? O sea, ustedes son una fundación que sería una organización no gubernamental. Entiendo que ustedes no dependen de alguien más, de otra institución, pero ¿cómo es lidiar con las instituciones y sobre todo con los gobiernos? Mira, yo creo que va a depender. Bueno, lo que nos ha pasado ahora último es que hemos tenido una muy buena recepción por parte del gobierno central, como en el sentido de que antes la ONEMI, que se llama acá en Chile, que es la Oficina de Emergencia, siempre es como muy dato el duro, así como tienes que evacuar hacia allá, tu kit de emergencia, etcétera, etcétera. Y hace bastante tiempo, bueno, porque nosotros hemos estado posicionando todo el tema de la memoria, como la memoria ante desastre, ellos también están dentro de sus discursos oficiales, están relevando sobre la memoria, los saberes ancestrales, y eso es algo que nosotros en sí lo tomamos como y mucho más de, incluso diferentes organizaciones de la sociedad civil, como la ONEMI también valida el tema de la memoria, se pone más en valor. Y en base a eso, incluso, que algo, no sé si lo comenté la vez pasada, que presentamos un proyecto de ley en Chile con los diputados y senadores para que en Chile se declarara un Día Nacional de la Memoria y Educación ante Desastre. Wow. Sí, Brutal. que incluso otros países lo tienen Japón, bueno, Perú también lo tiene. Y así, bueno, a pesar de que somos los países más sísmicos, no tenemos un día que conmemoremos con énfasis en la memoria y educación. Entonces, y eso hace y obliga a que todos los colegios de Chile se discutan sobre los desastres socionaturales de su territorio, de lo que han vivido anteriormente o los que van a venir. Y lo bueno es que ese proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados, pasó a la Comisión de Cultura del Senado y muy pronto va a pasar a sala en el Senado. Entonces, cuando ocurra eso, desde como el Parlamento y todo, eso va a ser una súper buena iniciativa porque ya, bueno, de haber estado replicando como estas conmemoraciones constantemente, ahora ya es una ley. Entonces, eso yo creo que y una ley relacionada a la cultura, a la memoria, como que eso, y relacionada a los desastres. Entonces eso yo creo que ojalá que en cada país se pueda desarrollar eso. Y
Y bueno, y esa fecha sería el 22 de mayo por el terremoto más grande registrado en el mundo, que es el de 1960. Entonces, ese sería como el día, y esperamos que ojalá esa misma fecha sea también el día de concientización ante los terremotos a nivel internacional. Porque, bueno, ese terremoto también, por la relevancia que tiene, bueno, generó un tsunami que inundó gran parte del área pacífica. En Japón se murió mucha gente, en Taiwán también. Como hablar sobre los terremotos, si en verdad somos de los países más sísmicos, como que en verdad deberíamos exportar este conocimiento a todos los países como conocimiento. Entonces eso es lo que hemos visto como dentro de los estamentos gubernamentales. Nosotros hicimos un pacto de ciudades con buena memoria, ya hay más de 10 municipios que se han comprometido a desarrollar acciones de memoria y educación en sus localidades, en las ciudades. Entonces eso también es un proyecto que desde el gobierno más local también lo estamos impulsando desde el año pasado. Oh, buenísimo. Oye, y te refieres al de Valdivia, ¿verdad? El de Valdivia, sí, el de Valdivia. Muchas veces, bueno, todo el mundo le llama de Valdivia, pero por ejemplo, como afectó casi 600 kilómetros, afectó muchas localidades, entonces se genera como un centralismo dentro del mismo terremoto, porque también afectó a otros lugares, incluso más en el sur. Entonces dicen, pero ¿por qué le dicen de Valdivia si en verdad nosotros también nos afectó? Fuimos afectados. Wow. Sí, y por eso nombramos más como, casi todos los terremotos los nombramos como más por las fechas, así como terremoto de 1960 o terremoto del 2010, para no justamente generar un centralismo hacia ciertas localidades. Pero ese sería como la fecha que nosotros planteamos como el Día Nacional de la Memoria y Educación ante Desastres. ¡Wow! ¡Qué increíble! Pues mira, yo no sabía eso de lo de la fecha y en algún punto me lo había cuestionado. Así que, como siempre, Patricia, hablar contigo es una experiencia brutal. Aprendí un montón y te agradezco de verdad, Missy, yo te agradecemos de todo corazón nuevamente el tiempo que te sacaste para conversar con nosotras de todas las cosas brutales que haces tú junto con Fundación Proyecta Memoria. O sea, lo que son los hospitales en lugares estratégicos, te fuiste a Perú, te fuiste a México a ayudar. Y lo más importante que yo saqué de este episodio también y que me encantó es que el escombro no es basura, sino que representa identidad, representa mucho más que un simple pedacito de un objeto de algo que ya no está. Así que nuevamente gracias y muchas vuelvo gracias, y repito, Patricio. Y lo exhorto. Sí, lo exhorto muchas gracias, Mitzi, Nat. Sí, busquen a Patricio en las redes, busquen a Fundación Proyecta Memoria, en Instagram están bien activados con no tan solo la página, pero sino con también lo del Monumento Incómodos, que ya después hablaremos de eso también. Y nada, muchas gracias. Y Mitzi, ¿algo más? No, pues gracias como siempre por estar acá. Esperemos que hayan disfrutado este episodio. Muchas gracias de verdad, Patricio, siempre es un deleite. Y pues nada, nos vemos aquí, más bien nos escuchamos en el siguiente episodio de Ecos Patrimoniales. Chao. Chao. Bye.